Shabbat Shalom, amigos del canal Israel en el Camino. Soy Sami Stashover y más una vez tengo el privilegio de compartir con ustedes la parashá de la semana. Y esta semana leemos la parashá Pinjas. Pinjas está en número 25 del versículo 10 hasta el capítulo 30, versículo 1. La Haftará está en el primer libro de Reyes, capítulo 18, del versículo 46 hasta el capítulo 19, versículo 21. Juan 2, del 13 al 22, es lo que tenemos en el Brit Hadashah, y dentro de los Salmos es el 50. Y la parashá se llama Pinjas porque es el nombre del nieto de Aarón, Fineas. Y ya empiezo haciendo una secuencia de informaciones de lo que es el texto de la parashá, que comienza, como decía, en el versículo 10 del capítulo 25. Entonces el Eterno habló a Moshe diciendo: Fineas, hijo de Eleazar, el hijo del Cohen Aarón, ha hecho que mi furor se aparte de los hijos de Israel, manifestando entre ellos mi celo. Por eso yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto digo, yo le concedo mi pacto de paz. Él y su descendencia después de él tendrán un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Ok, escenario. La semana pasada hablábamos de que Balaam, un mago contratado por Balac, el rey de los Moabitas, trató de alquilar un mago para maldecir el pueblo de Israel. Explicábamos de que este mago realmente quiso maldecir el pueblo, lo que tenía en su corazón, como vimos la semana pasada, pero Dios no lo dejó hacer. Pero entre tanto dejó sus enseñanzas al pueblo de Moab. Y el pueblo de Moab, de una manera muy astuta, usó las enseñanzas de Balaam y preparó con que mujeres fueran trampa contra el pueblo de Israel y trayeran al Elohim. O sea, había una traición. Y esta traición entonces hizo con que una pareja, un israelita y una midianita, llegaron al pueblo y de una manera bastante atrevida delante del Eterno y de todo el pueblo, de todo el campamento de la congregación, se fueron a una tienda y se acostaron juntos. Número 25, el versículo 14 dice: el nombre del israelita que fue muerto con la midianita Zimri, hijo de Salú, dirigente de una casa paterna de Simeón, y el nombre de la mujer medianita muerta era Cosbi, hija de Tsur, el cual era jefe de la gente de una casa paterna de Midian. El escenario es de que había un señor, Zimri, que era dirigente de una casa paterna de Simeón, o sea, era el representante de la tribu de Simeón delante del Eterno. Ya Cosbi era hija de un jefe de la gente de la casa paterna de Midian. Dos opuestos: quien debería servir al Eterno y quien no serviría a los intereses del Eterno. Recuerda de que Moab, el pueblo de Midian, era simplemente un pueblo que durante todo el tiempo quería guerrear contra Israel. Y vimos de que la parashá semana pasada nos enseña de que el pueblo de Midian, los moabitas, simplemente desaparecieron como la profecía dijo. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con las voluntades del Eterno. Pero quiero insistir aquí en que los dos eran dirigentes de un grupo importante. En cuanto que Zimri era dirigente de una tribu del Eterno, porque son los hijos de Israel, por el otro lado, Cosbi era hija de la casa paterna de Midian, o sea, era jefe, sería la secuencia del jefe de la casa paterna de Midian. Uno aprendió las enseñanzas de su padre, Cosbi. El otro no aprendió las enseñanzas del Eterno, Zimri. Creo que tenemos aquí
un ejemplo claro de lo que el Eterno nos había dicho. ¿Cómo instruimos a nuestra descendencia? Para que aprendan y vivan la alegría de servir al Eterno, porque Él es el único que solamente por haber hablado hizo los cielos y la tierra. Y también es el único que a través del sacrificio de Yeshua en un madero nos sacó el peso del pecado. No hay otra forma de librarnos del peso del pecado que a través de Yeshua. Pero Deuteronomio 6 nos enseña la oración Shema Israel, oye, oh Israel. Y a partir del versículo 6 tenemos una instrucción que no podemos olvidarla nunca. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. No hay duda, enseñar y repetir y hablar de esto en cualquier lugar, en todas las situaciones. Ahora, recuerda que los costumbres que van contra las enseñanzas del Eterno nos llevan a desorden. Fíjate, por ejemplo, el profeta Oseas en el capítulo 4 tiene dos situaciones que es importantes. El versículo 6 dice, mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento, porque tú has rechazado el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque te has olvidado de la Torá de tu Elohim, yo también me olvidaré de tus hijos. Pero queda peor. Poco adelante, en el versículo 13 dice, sobre las cumbres de los montes ofrecen sacrificios y queman incenso sobre las colinas, debajo de los encimas de los álamos y de los olmos que tienen buena sombra. Por tanto, sus hijas se prostituirán y sus nueras cometerán adulterio. De cierta manera, entendemos aquí qué es lo que sucedió. Balaán enseñó perspicacia, simplemente dio la vuelta y confundió al pueblo de Israel. Pero es importante que entendamos qué es lo que sucedió, qué es lo que hizo Pinjas. Simplemente fue y con una lanza clavó a los dos. ¿Verdad que hay muerte? Terrible, pero el Eterno ya había instruido. Quien se opone a mis mandamientos, salgan de mi camino. O sea, llévenselos. Serio eso, ¿verdad? Quien va contra el Eterno puede ser apedreado, puede ser muerto. Hoy no podemos poner esto en práctica, pero en aquel momento era importante que el pueblo aprendiera y que las enseñanzas hicieran hincapié en nuestros corazones. Fíjate que esto es una enseñanza que va hasta el libro de Apocalipsis. En el capítulo 2 dice el versículo 14. Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a algunos que se adherieron a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Queridos youtubers espectadores, vemos de que las enseñanzas de Balac eran objetivo, destrozar el pueblo de Israel. La defensa vino a través del celo de Pinjas. Fíjate que dice, bien claro, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho que mi furor se aparte de los hijos de Israel, manifestando entre ellos mi celo. O sea, Pinjas mostró el celo por la ley del Eterno. Cuando nosotros miramos las acciones de cada uno de nosotros, entendemos de que realmente todo tiene que ser para la honra y la gloria del Eterno. Yo, entre tanto, quiero dejar claro, tropiezo constantemente y por eso que tengo que pedir perdón al Eterno muchas veces por día, no solamente una vez por semana, pero a todo momento sé que me equivoqué. Y cuando me equivoco sé que voy a sufrir las consecuencias de mi equívoco si no hago lo que el Eterno quiere que yo haga. Creo que en este punto, entiendo que en este punto, veo que en este punto soy obligado a entender lo que dice Yeshua en Juan capítulo 2. Fíjate que empieza el versículo 13. Estaba próximo.
la fiesta de Pesaj, la Pascua de los Yehudim, y Yeshua, Jesús, subió a Jerusalén. Halló en el templo a los que vendían vacunos, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y después de hacer un látigo de cuerdas, los echó a todos del templo, junto con las ovejas y los vacunos. Desparramó el dinero de los cambistas y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten de aquí estas cosas y no hagan más de la casa de mi padre casa de mercado. El versículo 17 continuó. Entonces los talmidim se acordaron, los discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Yeshua puso en práctica exactamente lo que Pinjas había hecho. Y en este momento tenemos que parar para entender que el celo por las leyes del Eterno es lo que nos mantiene en el camino correcto. Y vuelvo a insistir, es difícil. Al final, si contamos los 10 mandamientos, es una cosa, pero si leemos todas las instrucciones que hay en todo el texto de la Biblia, son 613, sin contar todos los complementos de orientaciones que recibimos en el Brit Hadashah, que ahí entonces hace las cosas más difíciles. Pero no es imposible. Si queremos realmente mantener este celo, tenemos que conocer el texto y tenemos que reconocer cuando nos desviamos. Tenemos que pedirle perdón al Eterno por cada uno de nuestros desvíos. A veces somos llevados a situaciones extremas. Lógico, no vamos a poner en práctica lo que se hacía en la época del desierto, donde había el templo, donde había el sacerdocio. Hoy nosotros todos somos Kohanim, somos todos sacerdotes, que es una de las profecías que recibimos a través de la Biblia. Pero tenemos obligaciones delante del Eterno y esto no puede sacarnos del foco. ¿Cuál es el aprendizado? ¿Cuál es lo que tenemos que pasar a nuestros descendientes, a todos aquellos que están a nuestro alrededor? La esencia del contenido bíblico. Ahora fíjate, todavía en Juan 2, versículo 18 dice: los Yehudim respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Es justo, ¿verdad? Entonces, somos obligados a querer entender cuál es el señal que Yeshua usó. Y Yeshua responde y les dice: destruyan destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Tanto los Yehudim dijeron: durante 46 años se construyó este templo, y tú lo levantarás en 3 días. Pero Yeshua hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando fue resucitado de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho en esto y creyeron en la escritura y la palabra de Yeshua que había dicho. Aquí no estamos hablando de religión, aquí estamos hablando de fe, aquí estamos hablando de un texto que está en la Torá y que tanto la Torá como la Biblia como un todo tienen dos situaciones donde el Eterno deja muy claro de que no necesita de nada para complementar, ni para sacar, ni para poner los textos. Tanto en Deuteronomio 4 como en Apocalipsis 22, la lectura es directa. La palabra es completa y no deja dudas. No saquen y no pongan. Entonces, si nos fuimos instruidos a mantener las enseñanzas que nos son dadas, tenemos que hacer exactamente lo que Pinjas hizo. Tenemos que poner en práctica lo que Yeshua hizo. Mantuvieron celo, respeto, consideración, evaluación permanente de todo lo que el texto de la Torá nos trae, de todo el texto bíblico nos trae. ¿Queremos estar delante del Eterno y caminar hacia la eternidad? ¿O queremos andar por nuestra propia fuerza? Probablemente no vamos a conseguir ir lejos. Pero si nos esforzamos para mantener sus enseñanzas, el contenido de todo el texto bíblico, con seguridad estaremos junto con el Eterno en la sala del trono. Si nos desviamos, tenemos que reconocer que precisamos perdón. Y el perdón solamente viene a través de arrepentimiento. Y este arrepentimiento es el único camino para estar delante del Eterno, pedir perdón, ser
llenos del Ruach HaKodesh, que solamente habitaría entre nosotros, si estamos realmente con ganas de reaproximarnos. Este Ruach, este Espíritu Santo, está disponible para cada uno de nosotros. Es querer buscarlo o no querer buscarlo. Es querer encontrarlo o no querer encontrarlo. La opción es siempre nuestra. El Eterno realmente nos permite esta opción. ¿Querés seguirme o no querés seguirme? Espero que quieras seguirlo y con esto estar juntos, todos nosotros, en la eternidad, delante del trono del Eterno, del Abba, del Creador, y poder decir, bendito seas tú y tu santo nombre. Es que esto sea la esencia para darte shalom en este Shabbat. Shabbat shalom, amigos.